¿Qué tal? Muy bien. Tercer programa. Tercer programa. Ya estamos en el Ecuador de esta temporada. Sí. Que son 6 ODS sobre los que vamos a traer aquí a hablar sobre ellos. Y el de hoy a mí ya sabes que es... A Mary le gusta. Este es el mío. El de hoy le gusta. Este es el mío. Sí. De hecho, la temporada pasada, que no focalizábamos en ODS, sí que hablamos sobre este. Bueno, es que este tiene para hacer... O sea, si decíamos que el Mar Menor tiene para una temporada, este tiene para una saga. Para una saga, para una saga. Sí, varias temporadas. 25 temporadas. Y de hecho yo no descarto... O sabes tú que llevo mucho tiempo queriendo hacer una temporada así como bastante de mujeres. Al final... Pues chicas, si nosotras no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién nos va a poner ahí en ese primer lugar y en ese lugar donde tenemos que estar? Sí. No solas, compartiéndolo, pero tenemos que estar. Compartiéndolo total, y luego es que la cantidad de mujeres que hay en nuestra región y fuera haciendo cosas tan interesantes. Por supuesto. Vamos. Y las que no hacen cosas tan interesantes. Claro. La cantidad de mujeres que hay que necesitan una voz y siempre que podamos darle, hay que darla. Total. Bueno, vamos a empezar como cada día agradeciendo a Circúbica, a la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia, a la URED y a las personas que lo forman y que están hoy aquí con nosotros haciendo posible este programa. David, se incorpora Pedro y tenemos también a Miriam y a Andrea. Este año estamos muy agradecidas que nos trae Obsesionadas, el proyecto Obsesiones de la Universidad de Murcia, que es la que hace posible esta nueva temporada de Imperdible. Y vamos a arrancar ya con el programa de hoy. Hoy nos trae Obsesionadas el ODS 5. ¡Qué tontería! El que nos gusta, el que nos gusta. Persigue el objetivo que persigue lograr es la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Quiero decir, qué tontería, hay que detallito. Bueno, plantea la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino es uno de los fundamentos esenciales para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Busca eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra mujeres y niñas y asegurarles igualdad de oportunidades en diversos ámbitos como la educación, la sanidad, el trabajo y la participación en la toma de decisiones. Ahí no. Pues lo normal, que tendría que ser, ¿no? ¿Qué te parece a ti todo esto? Pues a mí me parece, no sé, que igual podríamos compartir algunos datos que casi todas y todos seguro que sabemos, ¿no? Pero que no está de más recordarlos porque, porque ahí están. Se nos olvida, se nos pasa así o nos entra por aquí y nos sale por el otro lado. Aunque toda esta conversación parezca un poco medieval, es que está pasando, están ahí. Claro, pues bueno, compartimos que las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial, Mary. O sea, la mitad de su potencial, suficiente como para tenernos en cuenta. Y en este contexto, las mujeres en todo el mundo ganan un 23% menos que los hombres en el mercado laboral. Imagínate, por el mismo trabajo y en muchos casos por más horas de trabajo, sin hablar del tema del trabajo doméstico no remunerado y tan denostado, cuidar niños. Las clásicas funciones asignadas a la mujer por naturaleza. O sea, tú naces mujer y ya te toca ser cuidadora y dedicarte tu vida a cuidar. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así. Me encanta esa frase, porque siempre ha sido así. Claro, porque lo hacemos mejor y está en nuestro ADN. Claro, sí. Es algo como que va en tu propia biología, es biológico. Total. Y bueno, por no hablarte de la violencia y la agresión sexual, de este tipo de temas mayores, que ya todos y todas sabemos. Pero que siguen estando. Que siguen estando, aunque no los tengamos a veces en nuestro entorno de forma manifiesta. Están en todas partes y muchas veces no somos conscientes o no sabemos que están en nuestro entorno, pero ahí está. Ahí está. Hay muchos desafíos por delante para este ODS. En todo el mundo, la mitad de las mujeres casadas no tienen poder de decisión sobre su salud, sus derechos sexuales y reproductivos. O sea, es una pasada. Aquí no hace tanto de esto. O sea, aquí igual te vas 50 años atrás y es que una mujer tenía que pedir permiso a su marido para abrirse una cuenta en el banco. Sí. O sea, ni llevaba su DNI. A mí a veces me contaban que yo es que mi DNI lo tenía mi marido,
Claro, claro. Fíjate. Cualquier decisión importante en tu vida tenía que pasar por el filtro de tu marido y, en su defecto, tu padre, si no había marido. Sí, sí. Y supongo que si eras viuda, pues tu hijo, yo qué sé. O sea, aunque fuera tu hijo de 7 años, tenía más poder de decisión que tú. Porque el hecho de ser hombre. O sea, pero es que esto en España pasaba hace muy poco y, obvio, sigue pasando en muchos lugares. Fíjate, Mary, que hace poco conocí a una mujer de Galicia que es armadora, que se dedica al tema de la pesca, y ella es la gerente de su propia empresa. Y cuando montó la empresa en la que iba a trabajar ella, no su marido, tuvo que ir con su marido a abrirlo todo porque decía que ella ni siquiera podía tener un CIF, ni podía... nada. Es tremendo. Sí. El 35% de las mujeres entre 15 y 49 años, que hablabas antes de la violencia sexual, han sido víctimas de violencia sexual o física ejercida por sus parejas o por otra persona que no era su pareja, y 1 de cada 3 niñas de entre 15 y 19 años han sufrido algún tipo de mutilación genital femenina o ablación. O sea, es una pasada. Total. Desde 2015 que se aprueban estos ODS, ¿se ha conseguido algo? Algo se ha conseguido. Han disminuido los casos de matrimonio infantil y de mutilación genital, y las mujeres, la representación de las mujeres en esferas políticas es un pelín mayor, pero queda por delante mucho por cumplir y hay que cambiar muchas cosas, se tienen que hacer muchas inversiones, reformas integrales políticas para desmantelar las barreras que impiden que este ODS se cumpla. Y es que no llegaremos a 2030, por supuesto, como con casi todos los ODS. Total. Pero, chicas, si esto lo conseguimos para 2031, es que a mí ya es que suena caducado. O sea, Bueno, que todavía estemos en estas, pues claro. sí, y lo que nos queda. Yo creo, Mary, también que es un tema en el que todos y todas podemos sumar nuestro granito de arena y no estar esperando a que nos lo den hecho. Hombre, ¿sabes? no, este es imprescindible. En nuestro entorno, con nuestros hijos y nuestras hijas, los vecinos, pues intentar ser más conscientes de cómo los acompañamos, de lo que le transmitimos y de lo que le pedimos a la persona que tenemos al lado. Hombre, si todos los días que hablamos de cualquier ODS hablamos de la responsabilidad y el compromiso que tenemos que adquirir de manera individual cada uno de nosotros, es que en este es imprescindible. O sea, en este sí que no puedes delegar ni en gobiernos, ni en administraciones de ningún tipo, ni en empresas, ni en nadie. O sea, esto apela a la responsabilidad individual de cada una de las personas, porque si todas las personas conseguimos esa deconstrucción y quitarnos ese lastre, esa capa que llevamos de patriarcado encima, pues se acabó esta desigualdad. O sea, quiero decir, suena muy sencillo, pero por lo que se ve es bastante complejo. Sí. Hoy lo aterrizamos en Murcia. Hoy lo vamos a aterrizar en Murcia y lo vamos a aterrizar una parte de toda la violencia que se ejerce contra las mujeres. Nos vamos a centrar en un tema que es la violencia obstétrica. Mary. Ahí es, ¿no? Yo sé que tú sabes lo que es. Sí, sí, sí. Sí, pero le voy a leer la definición a las personas que nos están viendo porque sí, porque es algo muy presente, sí, pero demasiado desconocido para lo presente que está. Claro, y es interesante también saber un poco de qué se trata, aunque la invitada que vamos a tener nos va a desgranar el tema muchísimo más. Totalmente. Para que podamos identificarlo en nuestras vidas también. Claro. Bueno, se entiende por violencia obstétrica la apropiación por parte del personal médico del poder de toma de decisiones de las mujeres en lo relativo al embarazo y al parto, como la inducción del mismo, por conveniencia del médico, hacer cesáreas, episiotomías por rutina, separarlas de sus hijos, el trato deshumanizado, la medicalización injustificada y la patologización. Siempre me tocan a mí las palabras extrañas words, de procesos que son naturales. La Organización Mundial de la Salud ya desde hace algún tiempo también ha establecido una definición para esto, como la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por parte del personal sanitario mediante maltrato físico, humillación y abuso verbal. Es que es heavy, ¿eh? Es heavy y se ve a la orden del día y a veces es como algo que surge de forma muy natural, que te dicen, tú estás ahí pariendo. Sí, es muy estructural. Sí. O sea, eres como, luego piensas, no, es que en la salud siempre somos como un número, tal. Sí. Bueno, no hace falta. Pero no hace falta. Y bueno, muchas investigadoras sobre este tema clasifican la violencia obstétrica como un tipo de violencia de género institucionalizada y simbólica.
significa que la intimidad, dignidad y libertad de expresión de las mujeres pues se queda ahí un poco comprometida y de momento en el aire. Y de momento en el aire. En España al menos 1 de cada 2 mujeres la sufren y fíjate que no hay muy pocas estadísticas, o ahora la invitada nos dirá que lo sabrá mejor. Sí, si hay creo que no se están haciendo estadísticas. Claro, es algo que permanece totalmente invisible, que no está legislado y de lo que vamos a hablar. 1 de cada 2, es una de cada pasada. 2. Sí. Hay algunas comunidades autónomas en las que sí que ha sido regulada. Creo que en Cataluña se incluyó como una forma de violencia contra las mujeres en una ley en 2020, Comunidad Valenciana en 2021, País Vasco en 2022, me parece. Bueno, eso, la importancia de estas leyes, aparte de la regulación que plantean ya en sí mismas, es que ponen sobre la mesa la necesidad de crear políticas y legislación a nivel nacional, lo cual es muy importante. Aunque, bueno, las leyes no siempre se cumplen o se regulan así de una manera como muy estricta, por decirlo de alguna forma, pero, bueno, el hecho de que existan ya es importante y ya es un paso necesario. Pues bueno, para hablar de este tema hemos invitado a la artista visual feminista, que nos encanta, la etiqueta. Genial. Codirectora del espacio fotográfico La Cámara Roja. Ella utiliza la fotografía como herramienta de denuncia y cambio social para desafiar prejuicios sociales y patriarcales, como decía Mary antes. El proyecto que nos trae, Vulnerables, súper recomendable, visibiliza y denuncia la violencia obstétrica a través de los relatos y testimonios de sus víctimas. Retratos. Retratos. De retratos, porque fotógrafa. Es una pasada. Es Sí. una pasada. Bueno, bienvenida Silvia Marte. Gracias. ¿Qué tal? Muy contenta de estar aquí con vosotras. Estaba escuchando y estaba emocionada, ¿no? Porque... Ya se entiende, ya se entiendo. Sí, porque bueno, para 2030 que vamos a poder avanzar en este aspecto de la igualdad a nivel global. Es una utopía, ¿no? Estamos avanzando, pero muy despacito porque hay fuerzas muy potentes que se niegan a... Hay intereses. Claro. Totalmente. En realidad son intereses un poco absurdos porque siempre está a la base esa de la pérdida de privilegios, que tampoco es tanto. Si es que, o sea, no es quítate tú que me pongo yo, es hazme un hueco. Y cabemos todos. O sea, es que, quiero decir, viéndolo así es tan sencillo y luego llevarlo a la práctica es tan completamente imposible. O sea, no es que sea imposible, pero te lo hacen completamente imposible, pero en realidad es súper sencillo, es hazme un hueco, o sea, no queremos que te quites. El mecanismo de defensa es ese, o sea, ¿quieren que nos quitemos? No. No queremos que nadie quiere que te quites, simplemente hazme un hueco que cabemos todos. Pero bueno, en el tema que tenemos hoy, que es en el que tú eres una especialista, ahí sí que es aparta y no me toques, o sea, es como, entre comillas, o sea, es como cuídame, soy una persona y este es mi proceso, es un proceso importante en mi vida en el que tú tienes que tener un trato conmigo de una manera humana, o sea, no... Sí, soy una persona adulta con capacidad de decisión sobre mi cuerpo, sobre mi salud, soy una persona autónoma y por ser una persona tengo unos derechos humanos que se deben de respetar y más si cabe en un momento de tantísima importancia como es la gestación, el parto y el posparto, que es algo que luego condiciona la salud tanto de la madre como de la criatura de por vida, es que es importantísimo. Sí, es que hay tantos frentes abiertos, pero bueno, había que escoger y yo llevo pues 4 años implicada en esto que tú decías, Rocío, de que es invisible, pues en hacerlo visible, porque me he cuestionado en muchas ocasiones por dónde se empieza, ¿no? a desmontar esta montaña que niega nuestros derechos sexuales y reproductivos, esa autonomía de la que os hablaba. Y bueno, pues la respuesta se comienza por conocerlo, por nombrarlo, por verlo, por no negarlo. Y bueno, pues ahí está la fotografía, la imagen, que es mi lenguaje, el que domino, con el que sé expresar
y eso es Vulnerables, esa es la propuesta. Y Silvia, bueno, os recomendamos muchísimo, que no quiero que se nos olvide, la web de Silvia, que se llama Vulnerables.info. Vulnerables.info, o sea, vais a flipar. Pasada. Sí. Aparte de estéticamente preciosa, que hacer las cosas bonitas es una manera más de llamar la atención y de atraer. Estéticamente es una pasada, está súper bonita construida, las fotos son increíbles. Hay mucha comunicación muy interesante y mensajes muy potentes que os recomendamos que no os los perdáis ni por un segundo, porque es verdad que merece muchísimo la pena. Enhorabuena por el proyecto. O sea, vamos a empezar por enhorabuena, porque el proyecto es brutal. Hay mucho amor detrás, mucho trabajo también, no solo mío, por supuesto, no podría haberlo hecho sola. Me acompañan un equipo de mujeres sabias, me emociono. Sabias, sí, es verdad. Sí. Bueno, esta es nuestra forma en la que podemos aportar cómo hacer esto un lugar más habitable, más vivible, más amable y bueno, pues en la web, tanto en la web como en la cuenta de Instagram, que es vulnerables.elproyecto, pues estamos generando un montón de contenidos, como decía, con el denominador común de la belleza, ¿no? de algo, porque es muy doloroso lo que estamos contando. Entonces, bueno, una forma de que te entre, ¿no? Ay, creo que se te ha caído el micro. ¿Te ayudo? A ver, yo creo que puedo. Es que gesticulo mucho, como mi madre. Eso está muy bien. Como mi madre y como mi hermana. Epa. A ver. Pues mira, yo voy a anticipar una cosa. Mientras que, bueno, ya te lo has puesto. ¿Quieres continuar? Sí, dale. Vale. Bueno, en la web y en otros lugares, y no me extraña que te emociones, porque se ve que es un proyecto en el que tú te abres en canal. Vimos una declaración, mira. Sí, es que hay momentos y hay frases impactantes. Sí. En el proyecto. Ahí hay un parrafito que dice: he sentido más miedo de lo que me pudieran hacer en el hospital que del parto en sí. En un entorno hospitalario me he sentido en un lugar hostil. Sí, esa es mi experiencia en primera persona. Yo soy madre de 2 peques, he estado embarazada en 3 ocasiones, he parido 2 veces aquí en el Hospital de la Risaca, en el hospital de referencia, en el segundo hospital con más partos en toda España. Y bueno, pues como fui la primera mujer de mi entorno que se quedó embarazada y apenas sabía absolutamente nada de lo que era una maternidad, de lo que era un parto, de lo que era un bebé, pues para prepararme decidí leer muchos libros. En esos libros encontré un grandísimo tesoro, que fue la fisiología de todo el proceso, y que no lo conoces de otra forma. Yo os diría casi que me encontré con esa verdad, con ese conocimiento casi por sorpresa. Y luego ¿recomiendas alguno? Sí, por supuesto. Para mí fueron claves El bebé es un mamífero, de Michel Odent, para un obstetra francés que lleva trabajando, bueno, que es un referente a nivel mundial, y Parir, de Ivone Olza, también grandísimo referente. Y bueno, para mí hay libros también, el de Mamá desobediente, que sí que recopila más datos a nivel sociocultural y político y estadístico, pero bueno, para saber a qué me enfrentaba, ¿no? Cuál iba a ser el escenario, y yo tuve la suerte, por decirlo de alguna forma, que encontré ese conocimiento y a la vez una advertencia de, oye, que perfectamente no te van a tratar como tú necesitas, que perfectamente tienes que saber defenderte en una situación así, y si no tú, tu acompañante. Y bueno, pues para mí eso fue clave en mi experiencia. Yo he sufrido violencia obstétrica, como diría, como cualquier mujer que hemos estado allí. Hay distintos niveles, ¿no? Pero lo que es el sistema está diseñado, pues en muchos casos, de espaldas a las necesidades reales, fisiológicas de la madre y del bebé. Pero el haber aprendido todo eso y el haber preparado de alguna forma a mi pareja también hizo que pudiera tener experiencias, pues, más satisfactorias y más empoderantes, por lo que creo que sin esas experiencias no hubiese podido desarrollar todo el trabajo que vengo desarrollando.
Jolín, es que yo creo que también que en ese momento en el que dices, wow, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Que te entran los médicos, que salen, que no crees que a lo mejor estás tan estupefacta, estás tan que ni siquiera te das cuenta de lo que te están haciendo, de lo que están, y que luego realmente te para y te sientes, o sea, una vez que has parido te sientes como súper invadida, ¿no? Sí, como un recipiente, ¿no? Es Sí, que está pensado de esa forma. El cuento de la criada, el recipiente. Como el... Bueno, esa serie es que es impresionante. Total. Pero es verdad que... Es que la experiencia materna, ¿no? Cómo tú salgas de allí en diferentes planos, ¿no? En el plano físico, con las consecuencias, con las cicatrices reales, en el plano mental, en el plano más espiritual, ¿no? Cómo tú salgas de esa experiencia va a condicionar tu salud, tu vínculo con tu bebé, va a condicionar la realidad de tu familia. Claro. Que quieras tener más hijos, porque por vamos, supuesto. Claro, es a nivel físico y mental, porque psicológicamente entiendo que las mujeres que sufren esta violencia, a veces, o sea, es facilísimo que queden devastadas. Sí, hay unos índices, bueno, mirar, hay un dato terrible, que es que el 80% de las enfermedades de salud mental perinatal, es decir, en el primer año de vida de tu criatura, no están diagnosticadas. El 80%. Pues sí, la típica depresión posparto de toda la vida, ¿no? Ay, no, ya está, después del parto te quedas ahí un poco, eres que muy está muy floja, sensible, está muy flojita, claro. te quejas mucho. O sea, no, en realidad debería haber un trabajo psicológico de detectar qué ha sido, ¿no?, la causa de... No importamos, Mary, esa es la realidad, no importa nuestra salud. El sistema está montado para que dos personas salgan con vida y todo lo que ocurra entre medio, todas las maniobras, intervenciones, las secuelas, no se estudian, no se registran, no hay un feedback a los profesionales. Yo siempre he pensado, ¿no? Yo soy fotógrafa y para mí es importantísimo saber cuál ha sido la experiencia de esas personas que confían en mí para conocer qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que puedo mejorar, cuál es la satisfacción. No me lo plantearía, no podría ir a ciegas, no podría ir repitiendo la forma en la que yo creo que es la adecuada sin saber realmente cuál es el impacto en la vida de las personas con las que estoy trabajando. Es que eso me parece de primero de profesional, ¿no? Pues aquí no existe eso, tú te vas de esa consulta y perfectamente te vas con unos problemas de lactancia que te hacen imposible establecer esa lactancia. Te vas con un estrés postraumático para el que necesitas X años de terapia y seguramente el que te va a dejar un eco en tu salud para toda la vida. Y no llega, de hecho, bueno, las pocas que reclamamos y que redactamos esa queja al hospital me cuentan que en la gran absoluta mayoría no reciben una respuesta, quienes la reciben es un copia y pega de gracias por dejar. Te quiero decir que los mismos informes médicos no están escritos los nombres de los profesionales que te acompañan, no están escritas las intervenciones que te han hecho, lo que ha pasado allí. Es decir, hay un oscurantismo, hay tal oscuridad en todo este proceso que solo nos puede dar a pensar que nuestra salud, nuestra experiencia no importa. Y mira, hay una cosa muy importante que yo siempre digo cuando hablo de violencia obstétrica, es que en un primer momento puede ser que los hombres digan cosas de mujeres, ¿no? Esto no es para mí, yo no me voy a encontrar en esa situación. Pero es que este tipo de violencia no solamente acontece a las mujeres, acontece en nuestros cuerpos en primera persona, pero afecta a toda la sociedad en su conjunto, porque todos venimos de un parto, todos venimos de una madre, todos necesitamos nacer en un entorno seguro, todos necesitamos que nuestra madre se pueda vincular a nosotros y que pueda establecer ese apego tan importante en la vida de ambos. Entonces es que esto, mirad ahí, no sé quién decía que el patriarcado se sostiene sobre la prostitución y el matrimonio, ¿no? Como dos grandes pilares. Y yo sumo la violencia obstétrica, pues es un grandísimo pilar del patriarcado, el hecho de rompernos y jodernos la salud en una experiencia que puede ser la más empoderante de toda tu vida.
Claro. De hecho, creo que en alguna de las leyes de las que hablábamos antes, en el País Vasco, en Cataluña, está reconocida como violencia machista. Lo es, pero es una violencia machista en sus muy... legislaciones como violencia machista. Es una violencia machista muy especial porque se ejerce en muchísimos casos, diría que en la mayoría de los casos, de mujeres a mujeres. Claro. Ajá, sí. Entonces tiene esa característica que la hace única, pero Claro, es pero una violencia machista porque... Es estructural, claro. O sea, me refiero a la profesión. O sea, los profesionales que la ejercen es estructural. De hecho, leyendo informaciones que hay veces que las mujeres, o sea, está tan arraigado en ese proceso que ni las que lo ejercen ni las víctimas son conscientes de lo que está pasando y de que lo que está pasando no tiene que ser así, de que ese procedimiento no se tiene que hacer de esa manera y de que está siendo víctima de violencia. De hecho, no tengo el dato, pero supongo que serán muy pocas las mujeres que denuncien la violencia obstétrica, o que sean conscientes, de que lo que les ha pasado es que han sufrido un episodio de violencia. Sí, tú comentabas antes ese dato de 1 de cada 2 mujeres. En España ahora mismo hay 2 estudios que no pueden ser realmente representativos porque no ha habido esa intención, esa inversión detrás que es necesario para hacer un estudio con una muestra realmente representativa. Uno aporta que 1 de cada 2 y el otro que 2 de cada 3. Todas esas mujeres que la han vivido pero que no saben nombrarla o que la relacionan con algo que ya se han hecho mal. Eso, yo creo que eso en la mayoría de los casos viene por ahí, ¿eh? Es que hay un entramado... Que mi cuerpo no he sido capaz de parir, no he sido capaz de... No he sido de capaz decir que no, de quedarme en casa más tiempo, de que mi pareja pudiera... Total, En muchos casos se asume como una experiencia individual, por eso es tan importante lo que estamos haciendo desde el feminismo, que es hacer de lo individual lo colectivo. Es importante. Claro, ahí estamos, uniendo relatos individuales, haciendo pues eso, un relato común, mundial, porque es que esto no ocurre solo en España, esto es algo global, esto hunde sus raíces en la civilización griega, es decir, en los comienzos de lo que es ahora nuestra civilización. Entonces es que es difícil extirparlo, pero bueno, es mucho ya poder nombrarlo, conocerlo, es muchísimo. Total, y de los casos que se denunciará, algún caso, poquito, pero se denunciará. Mira, os cuento lo que yo conozco, porque bueno, en estos 3 años y medio he retratado a 60 mujeres y entrevistado a 60 mujeres, pero yo recibo testimonios a diario. De hecho, en la cuenta de Instagram hemos generado ahí un espacio de compartir, de confesiones, del no estás sola, del yo sí te creo. Y a diario me llegan historias. Yo os puedo decir que después de una experiencia de violencia, ya un posparto, cuando todo ha ido bien, es una situación de extrema vulnerabilidad. Pues cuando han ejercido violencia sobre ti, cuando tienes secuelas importantes, cuando pues eso, no reconoces tu cuerpo, cuando hay algo que sabes que va mal, pues es muy difícil que tú reúnas las fuerzas para presentar esa denuncia, para buscar una abogada, para comenzar esa... Entonces, pues la gran mayoría de mujeres necesitan 1, 2, 3 años para poder reconocerse como víctimas, para poder verbalizarlo, para buscar ayuda psicológica. Entonces, en todo ese proceso, las iniciativas legales o judiciales casi que irían después. Y entonces, echa la ley, echa la trampa. Claro. Tienes como 1 año de tiempo para denunciar. A ver si me entiendes, es que está todo... claro, ya prescrito, cuando tú te vienes a dar cuenta ya está. Está todo dispuesto y luego, bueno, si tienes unas secuelas que se puedan demostrar, no quiero, con eso no quiero persuadir de que nadie vaya a denunciar, ¿no? De que una mujer que sienta que necesita buscar esa justicia, pero es que luego, como os podéis imaginar, en el sistema judicial te encuentras esos sesgos, ese desconocimiento, ese maltrato también institucional, ese descrédito a lo que tú has vivido, lo que os comentaba, los informes, luego el corporativismo médico que se cierra en banda, que no reconoce lo que pasó allí. En muchos casos te han hecho entrar sola, tu pareja se ha quedado fuera en una cesárea.
es tu voz contra la de todos los demás, es muy complicado encontrar justicia. Yo conozco casos que sí, ahí están las condenas de Naciones Unidas al Estado español por violencia obstétrica, 3 de ellas, pero también os tengo que decir que a pesar de que la CEDAW, el organismo de la eliminación a la discriminación de mujeres y niñas de Naciones Unidas, haya advertido, haya transmitido al Estado español que existe una vulneración de derechos humanos sistemática en la atención obstétrica en España, no ha pasado nada. No ha pasado nada, no se ha ofrecido reparación a estas víctimas, a estas mujeres. Hay un inmovilismo, de hecho, no sé si sabéis, desde la SEGO, que es la Asociación Española de Ginecología y Obstetricia, se niega el término y se niega la realidad. Sí. Esa es la situación. A día de hoy sigue estando no lo en ese sabía. punto. Sí, la comunidad médica niega el término y o sea, como que llevan una línea de acción para que ese término no se asocie con un tipo de... O sea, como que no sea violencia. Que no sea violencia. ¿Y habéis tenido oportunidad de ver un poco en medicina, cuando se estudia medicina y ginecología, si hay algún tipo de asignatura relacionada con esto, si se habla, lo digo con vistas a futuro? Lo que tenemos que saber es que el embarazo, el parto y el posparto es un proceso fisiológico. La Organización Mundial de la Salud dice que en el 80% de los casos pues debe darse por sí mismo, con un acompañamiento emocional y poco más, ¿no? Poco más. Y que luego sí hay un 20% de los casos que necesitan pues intervenciones en partos de riesgo, embarazos de riesgo. Y bueno, pues lo cierto es que en las facultades de medicina no se estudia esta fisiología, se desconoce, solo se conocen las patologías. Entonces, bueno, es que en España es que el problema es de una dimensión tan grande. Bueno, pues en España ocurre que somos el país con menos matronas de la Unión Europea, que la tendencia es tener menos y que esa asistencia se está trasladando no a la comadrona, que es la mujer, que es la profesional, que está formada en esa fisiología y en ese acompañamiento, sino por los profesionales de ginecología y obstetricia que, como os digo, solo conocen la intervención y la patología. Claro. Entonces, ahí radica gran parte de este problema. Una grandísima parte de este problema. Qué rabia que la medicina en general, ya no solo en este sector, no nos tenga en cuenta a las personas como seres globalizados que sentimos, que nos movemos, que sí que nuestro corazón late y tenemos una fisiología, pero que somos mucho más. Bueno, como pasa en muchas profesiones, depende de la intención de la persona que la ejerce. No como estructura, que debería ser, porque tú no puedes confiar en la buena voluntad o en el buen hacer de las personas de manera individual. Tiene que haber, en ciertas cosas, pues un control y sobre todo unos estamentos superiores que marquen unos parámetros y unas pautas que se tienen que cumplir sí o sí. Y en este caso pues sería eso, el cuidado de las personas como personas y como seres humanos, con una base de derechos humanos como un basiquísimo, y de ahí pues hacia arriba. El proyecto está diseñado para que cualquier persona que desconozca esta violencia entienda la magnitud y las consecuencias de esta problemática. ¿Qué feedback tienes cuando se enfrenta a él personas que, pues eso, que a lo mejor decían, es que no sabía ni que existía? Muchas, sí, bueno, pues hay mujeres que han conocido porque perdieron a su criatura, porque su criatura hace 50 años no salió viva de ese parto, y que han podido dejar de culparse gracias al proyecto. El proyecto tiene un componente muy sanador. Yo suelo hablar de alquimia, ¿no? Me parece que igual que los retratos, que tienen un equilibrio entre las luces y las sombras, ¿no? Pues que estamos trabajando con algo tremendamente doloroso, pero que a la vez estamos transformando ese trauma, esa tortura y ese dolor en sanación, en esperanza, en prevención.
Y bueno, pues el impacto es enorme, es hermoso ver en las exposiciones, en las conferencias, cómo vienen madres con hijas, con abuelas. Me decían, en la exposición esta de Murcia, me decían unas mujeres, dice Silvia, hemos quedado 3 amigas del instituto hacía 17 años que no nos veíamos, que no qué nos bonito veíamos, encuentro. y hemos quedado para venir a ver esto juntas. Es imposible cuantificar, ¿no? Pero yo sé, y eso es la motivación para seguir mía y de todo el equipo que andamos detrás de Vulnerables, que estamos impactando de forma muy positiva en la vida de muchas personas. Qué guay. Qué guay, Silvia, eso es súper importante. Sí. La exposición, que es de lo que más estamos hablando, y es verdad que es desgarradora, impactante y preciosa. O sea, es como que tiene eso que hablabas de las luces y las sombras, pues como todo en la vida, pues sus luces y sus sombras, y en este caso, pues muy impactantes. Cuenta con las fotografías, creo que hay proyecciones también, incluso el relato de las víctimas lo puedes escuchar, pero también hay otra línea de acción que son las conferencias que impartes, que creo que son como muy inspiracionales y muy motivadoras, y que tienen ese punto de vista que tú dices de no solo ya dar a conocer, sino abrir una puerta hacia, supongo que cierta esperanza y cierto bienestar dentro de la comunidad y la unión de las mujeres respecto a esta violencia. Cuéntanos cositas del proyecto, hasta dónde habéis llegado, porque ha llegado muy lejos, y por dónde os movéis, en qué líneas, más allá de la web, que está ahí, pero se puede ver, se puede visitar, se puede disfrutar. En Murcia se ha pasado, volverá seguramente, pero ¿dónde estáis? Bueno, pues eso, yo he asumido la responsabilidad de portar las voces de estas mujeres allá donde me dejen un espacio, como aquí, que me lo propusiste y no dudé ni un momento. Es una responsabilidad grande, pero me veo preparada, llevo preparándome mucho tiempo para esto, y en este recorrido que llevamos de estos primeros años del proyecto, pues hemos tenido la oportunidad de mostrar los retratos y de portar sus voces. Bueno, estuvimos en una exposición en Madrid, en el Ministerio de Infancia y Juventud, el pasado mes de diciembre, que tuvo una grandísima acogida. Tuve una experiencia también con la conferencia en la Universidad de Carolina del Sur, en Estados Unidos. Esa fue especial por las coordenadas geográficas, porque fue en inglés también y era un reto personal, pero sobre todo porque fue para alumnos de medicina, enfermería y trabajo social. Y eso en España todavía no me han dejado. Mira que lo he intentado, y aquí en la UMU sí, pero aún yo soy constante, y cuando lo conseguirás. Cuando me propongo una cosa. Pero me pareció maravilloso poder hablarles de esto a estudiantes que luego van a estar ahí junto a las mujeres. Y bueno, hemos estado en Vitoria, en Tarragona, en Burgos, en la provincia de Alicante. Tenemos el formato conferencia, que es una experiencia bastante... no sé cómo decirlo, no sé si decir transformadora, pero que te impacta, ¿no? Porque en la conferencia voy trenzando mi experiencia personal con la de las mujeres de mi vida, mi madre, mi abuela, mi hermana, mis vecinas, con las de las valientes protagonistas del proyecto, y con datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud. Mi relato, lo que yo transmito, está acompañado por los retratos, por el corto. Entonces, en algo más de una hora te cuento algo que ya no vas a poder olvidar. Esto es como ponerte la gafita violeta. Esa es la clave, o sea, esa clave es maravillosa. Hay una foto preciosa que es la de las mujeres de tu casa, las madres de tu casa, que es muy chula. Esa foto es reveladora también, o sea, y lo que tú dices, te pone, o sea, es que Vulnerables es un proyecto que te pone esas gafas, lo has definido perfecto, se nota que lo has parido también. Sí, y que es un parto. Lo has parido, lo has criado, claro. lo has cuidado y has llevado con él este proceso tan importante, y a mí esa foto me parece brutal. Lo estoy amamantando. Yo siempre hago la analogía de que Vulnerable es una criatura que, como mis hijos,
crece cada día y lleva su camino Y yo le acompañas. todo el rato intento estar a la altura, aprender y estar muy pendiente, ¿no? de seguir creciendo. Y sí, ese retrato que dices, Mary, fue el primero de todo el proyecto. Ah, sí. Sí. Es súper bonito. Es muy significativo y hablamos de violencia obstétrica porque en ese retrato están mi abuela, mi madre, mi hija y yo, las 4 generaciones de mujeres. Somos 3 víctimas de violencia obstétrica y al final pues todo lo que estoy haciendo es para que si mi hija el día de mañana decide ser madre, pues que encuentre un entorno más respetuoso y libre de violencia. Sería maravilloso. Sí. Que el día que tu hija te cuente su parto, bueno, su proceso, sea desde unos cuidados, una armonía y un acompañamiento amable en todo el proceso. Ese es el objetivo para mí. Yo cuando veo esa foto, lo digo siempre, ¿no? Mi hija no es mi hija es el futuro, son todas las mujeres que aún no han enfrentado este tipo de situación tan importante en la vida, de violencia. Mi abuela no es mi abuela representa a todas nuestras ancestras, al subconsciente femenino. Estamos todas ahí representadas en esa foto. Nosotras 4 somos los cuerpos, ¿no? Pero ahí hay mucha energía y hay muchísima intención en ese retrato. Es precioso. Qué fuerte. Enhorabuena. Una vez más. Una vez Enhorabuena. más, ya ves. Oye, y decíamos que la comunidad médica, no, que me he quedado yo ahí, no reconoce el tema de la violencia obstétrica. Tú a lo largo de todo este tiempo, desde que pusiste en marcha el proyecto con Vulnerables, ¿has tenido oportunidad de algún encuentro con esta comunidad? Dices que no te han llamado para ningún tipo de tal, pero supongo que a tus conferencias, alguien habrá ido. Me pone una cara de... Bueno, ya me hubiera gustado. Hay mucho que contar. Sí. Bueno, las matronas se podrían dividir como en 2 grandes grupos, que son pues las matronas conscientes, respetuosas, pro fisiología de la mujer, que perfectamente pues también han buscado esa actualización en la evidencia científica, porque no hablamos otra cosa que de evidencia científica. Os tengo que decir que en los paritorios, en las consultas, se sigue actuando de espaldas a la evidencia científica de hace 50 años. Un ejemplo, en los años 80 se reconoce por varios estudios la importancia de ese piel con piel inmediato, de ese vínculo para que se comience la lactancia, y en nuestros hospitales se sigue separando a la mamá y al bebé de forma rutinaria e injustificada, año 2025, especialmente después de una cesárea, cuando pues en otros hospitales con otros criterios no se hace así, cuando es algo que es una decisión que se podría decir del centro, pero que la evidencia científica la respalda desde hace 50 años. Total. De todas formas, en una cesárea, lo digo también porque yo lo viví, tú estás con las manos atadas, para quien no lo sepa, con las manos atadas, entonces te ponen al niño aquí como 3 minutos y con las mismas, tú con tus manos atadas, tu niño aquí, el hombro para arriba. ¿Sabes cómo ese primer contacto con tu hijo es algo como que no tienes los medios para acogerlo? O sea, es como que llega una persona a tu vida y tú te sientes indefensa y que no tienes los medios para acoger, ¿sabes?, a ese bebé. Es súper fuerte. Con las manos atadas. Con las manos atadas. Mira, las manos atadas es frío, estás con las manos así, ¿eh? O sea, es fortísimo. Os quiero contar una historia pequeñita. Lucía, una de las primeras mujeres que retraté, le hicieron una cesárea, estaba sola, la ataron de pies y manos y le quitaron las gafas. Ella tiene mucha miopía, entonces suplicaba que le dejaran las gafas para ver a su bebé. Claro, y no se las dejaron, se las quitaron. Os quiero decir, está absolutamente injustificado, es cruel, es muy cruel y es muy dañino. Por ejemplo, en una operación de próstata, que es una incisión parecida, ¿no?, a los hombres no los atan.
¿sabes? La analgesia después de una operación similar a un hombre es absolutamente diferente a la mujer. Se nos da un paracetamol después de una operación mayor y que con no sé cuántas capas abiertas, una abertura en tu vientre, se nos da paracetamol. Es que de verdad es por donde mires. O sea, da igual en qué dirección mires, hay agujero, ¿no? Sí, y Mary, como hablábamos antes, me parece muy importante hablar de que, bueno, también esto es como cuando estás con una lupa, ¿no? Y el rayo de sol, yo he elegido hablar o quedarme con la violencia obstétrica porque al final es como la punta del iceberg de todo esto, ¿no? Pero ¿qué hay debajo? Debajo hay una violencia gineco-obstétrica. No es necesario que te quedes embarazada para que el sistema sanitario te maltrate. Mujeres con endometriosis, mujeres con vaginitis, en el climaterio, te quiero decir, toda nuestra salud sexual, no ya la reproductiva, hay una discriminación hacia nuestra salud en el sistema médico. Totalmente. Y más allá de lo meramente sexual y reproductivo, te quiero decir, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, es que de hecho ninguna enfermedad o casi ninguna enfermedad se ha investigado en mujeres, se han investigado en hombres, entonces los efectos secundarios o al revés, o un poco la sintomatología que te da la referencia está en evidencias en hombres. Entonces, de hecho, creo que yo no soy científica, pero creo que, por ejemplo, el infarto lo padecen muchas menos mujeres que hombres, pero mueren más mujeres que hombres, y es porque ahora se han dado cuenta que como solo se había investigado en hombres, la sintomatología de que estás sufriendo un infarto es diferente en mujeres y hombres, y las mujeres no se enteraban de que estaban padeciendo un infarto, entonces por eso morían. O sea, esto es otro podcast completo, porque es verdad que, pues hablando de ODS5, igualdad de género, pues las mujeres en todo lo que tiene que ver con la medicina, con la investigación, pues no está. Entonces, lo que solo afecta a las mujeres, pues directamente no interesa, no importa, da igual. O sea, te cojo, te saco, como tú has dicho antes, se me ha quedado grabado, lo único importante en el proceso es que salgan 2 personas con vida. Ya está. A partir de ahí, todo vale. Y no puede ser. No puede ser porque, o sea, ¿en qué circunstancias salen, con qué vida salen esas 2 personas? No hay estudios. Yo le pregunté a Ivone Olza, que ella es psiquiatra perinatal, es la fundadora del Instituto de Salud Perinatal Europeo, es una eminencia, fundadora del Parto es Nuestro, y le pregunté que si se conocía, pues, por ejemplo, los nacimientos con fórceps, cuáles son las consecuencias en la salud de esos bebés a lo largo de su vida el hecho de haber nacido con fórceps. No se sabe, no hay estudios. Ya, a partir de que salen de ahí ya está. Claro. Ya tú búscate la vida, te organizas y lo que te vaya pasando pues ya lo vas gestionando como puedas en ese momento. Total. Pues mira, le pedí a mi ginecóloga, Silvia, que ella está muy... Es verdad que me decía, uy, yo al principio no lo reconocía y a día de hoy soy consciente de que algo que los ginecólogos tenemos que... Pues que te hiciera una pregunta. Entonces, si quieres, David, pones la pregunta Rocío Sánchez, ginecóloga en el hospital de Santa Luciano. Sofía, Reina Sofía. Yo también me declaro Sofía. Y hoy los nombres. Hola Silvia, nada, como ginecóloga quería preguntarte si conoces o has podido hablar con algún ginecólogo o ginecóloga que reconociese la existencia de la violencia obstétrica o incluso que reconociese haberla realizado. Gracias. Es complejo. Yo me reuní con una ginecóloga de La Risaca, que además nos unen lazos personales. Y en ese encuentro, bueno, pues fue... Bueno, sí, he conseguido que Alberta Fabris, que es ginecóloga, que trabaja en Madrid, que tiene el centro Empatía, bueno, pues ella escribe en nuestro blog, en el blog de Vulnerables, y habla de la violencia obstétrica cuando se suma a la interrupción del embarazo. Y bueno, las ginecólogas que están, por decirlo de alguna forma, a este lado, o que han hecho esa toma de conciencia y
desaprendizaje están fuera del sistema. No, es muy complejo trabajar dentro del sistema cuando tú eres consciente de la realidad, de las consecuencias que tienen esas maniobras que están desaconsejadas o directamente prohibidas por la Organización Mundial de la Salud y que se siguen realizando. Es muy difícil. Yo me pongo en muchos casos en su lugar. Conozco matronas que están dentro de grandes hospitales y que aportan ahí pues esa luz, ese cuidado, esa escucha, esa atención. Y es que luego eso, ¿qué consecuencias tiene en tu vida? El hecho de ver cómo se está ejerciendo una violencia cuando tú lo sabes, es que te diría casi que tienes que salir del sistema. Hay Ivone Olza hizo un estudio en el que recogía de forma anónima las experiencias en primera persona, tanto de matronas como de ginecólogas. Y no recuerdo ahora mismo el porcentaje exacto, pero muchas de ellas pues habían tenido que pedir la baja y que tenían pues problemas de depresión, problemas de ansiedad, que no podían ocupar su puesto de trabajo para el que se habían estado preparando tantísimos años. Claro, te genera un conflicto de ser consciente de qué bando estás o de lo que estás, de qué formas parte, ¿no? Total. Pues creo que también tenemos en esta línea, sí. María José, una matrona del Hospital Santa Lucía, Santa Lucía, también te quiere lanzar una pregunta. David, ¿vamos? Hola, soy María José, soy matrona en el Hospital Santa Lucía y quería hacer una pregunta a Silvia. Sobre tu representación fotográfica, ¿cómo decides qué imágenes mostrar sin caer en un mensaje que pueda generar miedo o desconfianza hacia nosotros, hacia los profesionales sanitarios que estamos y cuidamos a las mujeres en el proceso de parto? Este os tengo que decir que es un argumento muy pobre y muy manido. Sí, ¿no? Bueno, pues la confianza no se rompe por mis fotografías, la confianza se rompe por no llevar a cabo la evidencia médica, por no tratar a las personas como personas, por no respetar el consentimiento informado, que es un derecho que tenemos todos los pacientes, y por no respetar derechos humanos como es la movilidad, el derecho a la salud, el derecho a la integridad, a la dignidad. Es decir, sí, en algún momento he escuchado una crítica al proyecto que es como, de hecho es que estuve en un programa en Televisión Nacional sentado al lado de un ginecólogo de la SEGO y ellos abanderan dos argumentos. Uno es que la tasa de morbilidad, de mortalidad materno-infantil ha ido descendiendo, y el otro es que la gente, que los facultativos, que los estudiantes no van a querer ser obstetras y ginecólogos porque las mujeres que estamos abanderando esta lucha estamos consiguiendo que haya esa ruptura de confianza médico. ¿En serio? Yo qué sé, tienen que... Claro, en vez de evolucionar, crecer, basarse en evidencia científica, en nuevos estudios y decir, bueno, pues vamos a evolucionar y a generar un vínculo más interesante, paciente, profesional, no, la gente ya no va a parir. Ya no vais a tener, seguir por aquí, que ya veremos quién nos asiste al parto, ¿no? Sí, que no va a haber nadie que quiera asistir al parto. Amenaza. Qué fuerte, qué fuerte. Eso es maravilloso. Bueno, pues mira, la respuesta también es, bueno, yo soy fotógrafa de maternidad, llevo retratando pues eso, el embarazo, el posparto inmediato desde hace más de 10 años, y cuando yo conocí, primero en primera persona, después observé lo que ocurría con las mujeres de mi vida, luego veía a mis clientas cómo volvían después de hacerse las fotos de recién nacidos, y me metí en internet y digo, bueno, ¿esto cómo se llama? ¿Esto qué mierda es? Claro. Y una vez que yo ya supe pues que esto era algo estructural, sistémico, global, digo, bueno, pues esto hay que contarlo. Y bueno, pues veía una embarazada por la calle, sentía el ímpetu, de hecho lo he hecho en muchas ocasiones, de pararla,
recomendarle un libro. Como, oye, mira, a mí este libro me vino muy bien, no sé, como plantar esa semillita, pero esto no es práctico, no se puede conllevar con la vida, mi familia, la mujer se asustaba, no, tenía que pensar tenía que pensar en algo mejor. Me encontraba también cuando hago las fotografías de embarazada, normalmente esas mujeres están en la semana 36, 35, entonces yo misma me hago la pregunta de cómo transmitirlo, de qué forma. En ese punto, claro. Claro, entonces, bueno, pues vulnerables es esa advertencia, es ese relato, está ahí y considero que cada mujer va a acceder a él en el momento en el que esté preparada y le haga bien. Por lo que preguntaban de la relación confianza. Puede ser, hay muchas mujeres que investigan antes, cuando empiezan a pensar en que quieren ser madres, hay otras mujeres que lo hacen al principio del embarazo, otras al final, otras después de saber que algo no ha ido bien, otras 40 años después. Os quiero decir, ahí está, y considero que el conocimiento es poder. Totalmente. Y aparte, vulnerables no es obligatorio para todas las mujeres, que no estaría mal, pero de momento no se ha conseguido, así que quien se acerca a vulnerables, lógicamente tiene una inquietud, tiene una intención y lo que pretende es no sufrir una violencia, así de sencillo. O sea, no te puede ofender que una persona se acerque a la búsqueda del conocimiento para poder lidiar con una situación que probablemente vaya a sufrir en su proceso. Entonces, claro, o sea... Es una labor que no tendría que estar haciendo yo tendría que estar, te quiero decir, es una labor que se tendría que dar en las clases de preparación al parto. Recuerdo en mi segundo embarazo, en las clases de preparación al parto, donde yo intervenía continuamente para contarle a las otras mujeres, oye, mira, es que esta maniobra de Christerer, de que se suba una persona o dos encima de tu vientre y presionen con toda su fuerza, es que esto tiene unos riesgos enormes para tu salud y la de tu bebé, y esto está completamente desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud. Y tú te puedes negar y te tienes que negar, pero es que la matrona que estaba dando esas clases, es que a mí no me lo han dicho en ninguna de las dos, que he ido 2 veces, te quiero decir, esta divulgación sobre cuáles son tus derechos y cuáles son tus necesidades y cuáles son las alternativas. Ojalá no la tuviese que estar dando yo. Por supuesto, ojalá no fuera necesario el proyecto. Es que simplemente fuera una exposición de fotos preciosas de madres con sus hijos, de madres felices después de un proceso hasta que tienen a su bebé en las manos y, o sea, ojalá no tuviera que existir. Igual que ojalá no tuviéramos que estar hablando de un objetivo de perseguir o conseguir la igualdad de género. O sea, es que me hace gracia cuando salen voces detractoras en base pues eso, a proyectos, a iniciativas o a acciones de cosas que es que no deberían pasar, es que debería estar superado. Sí, de todas formas yo creo que una de las cosas más importantes también para reducir ese 2 de cada una o 3 de cada 2 es que sepamos lo que es. O sea, que sepamos identificar qué nos está pasando, qué nos están haciendo, cuáles son nuestros derechos. No se trata de que te vayas a parir con miedo de me va a pasar, se trata de que sepas decir no, para, tal. Creo que por parte de las mujeres que van a tener te iba a decir, van a ser víctimas de un parto, que eso me parece un poco exagerado. Bueno, pero probablemente. Que van a sufrir un parto en alguna ocasión, saber cuáles son sus derechos, qué pueden pedir y qué no. Y a mí también me interesa, Rocío, por lo que dices, de saber qué es, ¿no? Y yo a veces identifico que en muchos casos en las entrevistas hablo de la Unión Europea, de los derechos humanos, pero que tenemos que aterrizar y hablar de qué nos hacen, en qué situaciones nos encontramos, para poder identificarla, prevenirla, defendernos, porque como decía Andrea, una de las entrevistadas, dice que no tenemos que ir a los paritorios como quien va a la guerra, ¿no? Con escudo, con defensa, con la ley casi en la mano, con vídeos, ¿no? Ahí yo tengo mujeres que se han vuelto a quedar embarazadas y que graban las consultas de ginecología. Madre mía, como el que va Estamos en esas, sí. Os quiero comentar, perdonadme, ¿qué es? ¿Cuáles son las prácticas de la violencia obstétrica? Mirad, la violencia obstétrica
puede ser física, psicológica o verbal. Verbal, por ejemplo, es que te digan que no chilles, que estás molestando, que te digan que te estás quejando como una niña, que te digan que... Bueno, es que eso es psicológica también, al final como que todas se superponen, ¿no? Que todas se dan la mano unas a otras así. Que estás exagerando, que no tengan en cuenta lo que tú dices. Tengo muchas mujeres que han dicho, oye, estoy pariendo, y les han dicho que no. Se lo han negado, no, tú no puedes, que va, que estás verde, te queda muchísimo tiempo. No, mira, que es que estoy pariendo, ¿sabes? Como negar la máxima, negar la evidencia, negar tu experiencia, tu proceso, tu conocimiento sobre tu propio cuerpo. Violencia obstétrica es que te haga una cesárea innecesaria por el hecho de una organización interna, de horarios, unos intereses económicos, ¿no? Pues en las privadas se sabe que conviene hacer cesáreas, hay unas tasas más altas de cesáreas porque se pagan mejor, ¿no? Y luego también, pues, no es lo mismo un parto, que como comentábamos antes, Rocío, puede durar 2 días perfectamente, que una cesárea que se lleva a cabo en 20 minutos, ¿no? Sí. Es que hay muchos intereses ahí, las inducciones, hay una epidemia de inducciones en España, se triplican las tasas de inducciones, por supuesto, sin saber cuáles son las consecuencias, sin informar a las mujeres de qué supone esa oxitocina sintética, qué supone que el parto no se desencadene por sí mismo, las episiotomías de rutina con unas consecuencias de incontinencia tanto urinaria como fecal gravísimas en muchas mujeres, con problemas para mantener relaciones sexuales placenteras ya para el resto de tu vida. Que da igual. Tú eres un contenedor, como has dicho al principio. Sí. Tenemos una reflexión de una persona que nos ha llegado a través, bueno, Ana Jiménez Alfaro, amiga de Imperdible y una gran luchadora por la igualdad en general. Ella es abogada, especializada en igualdad. En su día trabajó con mujeres víctimas que formaban parte de la asociación Gina y Cos, creo. Y bueno, nos ha acercado el relato de algunas personas, entre ellas Nieves Lázaro, que creo que la conoces. Es una publicista y especialista en comunicación, responsabilidad social corporativa y con perspectiva de género. Y lo voy a leer porque la reflexión de Nieves me pareció bastante interesante, pero no la quiero yo modificar. Entonces, Nieves nos decía que el sistema jurídico tiende a excluir a las mujeres embarazadas, consciente o inconscientemente, de las leyes que protegen los derechos humanos frente a las aplicaciones de la medicina, bajo el argumento implícito de que sometiendo a las gestantes a la autoridad médica se protege a sus hijos e hijas. ¿Qué ocurre entonces con situaciones como el robo de bebés o su muerte o secuelas por prácticas docentes? Según la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Conferencia General de la UNESCO, el ser humano se caracteriza por su capacidad de distinguir el bien del mal, percibir la injusticia, evitar el peligro, buscar cooperación y poner en práctica un sentido moral de expresión a principios éticos. En este sentido, ¿a qué nos reduce a las mujeres la violencia obstétrica? ¿A no ser humanas? Me parece una reflexión muy interesante. Y a ser cosas, a ser un envase, a ser un procesado, a ser... bueno, el documental lo hablan las protagonistas del proyecto. Hay una pregunta que yo siempre le hago, que ¿qué es la vulnerabilidad? Y entonces, bueno, por ejemplo, Lucía decía, pues es estar desnuda en una habitación llena de gente, llena de desconocidos, que no se presentan, que no sabes quiénes son, que meten su mano dentro de tu cuerpo, dentro de tu vagina, sin pedir permiso, asumiendo un riesgo contra la evidencia científica. Sí, eso sería el fin último de todo esto, es que pasamos a dejar de ser personas en esos contextos. Y mi conclusión más allá última, el por qué, ¿no? Pues hay un interés estratégico en la sociedad en que nosotras salgamos dañadas de ahí.
porque, bueno, otra pregunta que siempre le hago a las mujeres que entrevisto es cuáles son las consecuencias. Y hay unas consecuencias físicas, hay unas consecuencias mentales y hay unas consecuencias sociales. Es decir, cuando cuando han ejercido violencia sobre ti en esa situación tan extremadamente vulnerable, donde necesitas que te cuiden más que nunca, porque tú estás en un estado de conciencia alterada, tú no puedes ni defenderte por ti misma, tú no puedes ni decir no. Claro. Es que es algo brutal. Y no solamente está tu vida en juego y tu salud, también la de tu hijo, que es más importante que la tuya. Es que es algo que no hay una comparación a esa situación. Entonces, ¿qué supone que te violenten en esa situación? Pues supone que perfectamente luego te sigan violentando el resto de tu vida, que tú permitas que te violenten, que desconfíes del sistema, que sea una persona... Mirar, hay otra pregunta que les hago también a las mujeres que al año de haberlas entrevistado les pregunto qué ha supuesto participar en el proyecto en su vida. Y recuerdo a Rocío que me decía, dice, Silvia, después de hablar en Vulnerables, he integrado que mi voz importa. Qué maravilla. En otros ámbitos de mi vida. Jo, ¿cómo te tiene que hacer sentir eso, Silvia? Sí, es que esto es una droga. Claro, eso es la gasolina para seguir con Vulnerables hacia adelante sin parar. Porque, como os podéis imaginar, el coste personal, yo no soy una superheroína, yo soy una autónoma, una mamá, una fotógrafa. Os quiero decir, el activismo es un lujo en esta sociedad de hoy, donde vivimos para trabajar y pagar y el descanso apenas nos lo podemos permitir. Pues imaginaros el activismo. Y no sé si os podéis imaginar la cantidad de energía que yo he entregado a esto desde que lo parí. Pues también incuantificable. Pero claro, es que ¿cómo parar? Una idea. Y las emociones, porque al final... El coste. Es un proyecto que apela mucho a las emociones y tú eres una persona sensible y con un nivel emotivo importante, de ahí que pongas en marcha este proyecto, pero claro, pues joder, ese desgaste, ese ejercicio constante. Lo que pasa es que, claro, entiendo que también la emoción positiva y la compensación a través del feedback de estas mujeres, pues eso, gasolina, pues como una droga. Sí, y sobre todo el equipo. Total. Llegamos al final del programa. Sí, bueno, hemos hablado con una chica, con una abogada, con Teresa Martínez. Es una chica que además nos ha dado un testimonio súper amplio, que lo compartiremos en redes. No solemos hacer esto, pero es que son como 9 minutos en el que explica un poco, se va pues esa denuncia de la ONU a España para indemnizar a una mujer que sufre esta violencia. A partir de ahí surgen las leyes autonómicas y nos habla del marco legal en el que te puedes encontrar a nivel nacional. Y bueno, que nos lo explique Teresa, que lo va a explicar mejor. Venga, sí. No es hasta 2023 cuando en España se regula concretamente la violencia obstétrica de manera nacional. Es decir, tenemos unas leyes autonómicas en ciertas comunidades autónomas y luego tenemos una ley nacional, ¿de acuerdo? Entonces, en esas comunidades autónomas, si eres víctima de este tipo de violencia, sí te irás o te ceñirás a esa ley autonómica a partir de una ley nacional, pero regirá siempre o será más importante, por así decirlo, o podrás recurrir a una ley autonómica que seguramente proteja más tus derechos que la ley nacional. Bueno, antes nos comentabas un poco, ¿no? Bueno, en la última reforma del aborto, que fue en 2023, se intentó legislar por primera vez en nuestro país la violencia obstétrica y hubo un cierre en banda de lobby médico que lo hizo imposible, por lo que se nombraron eufemismos, pues eso, el parto respetado, como pone finalmente la ley. Reproductiva, ¿no? Violencia reproductiva, claro. Lo que se pretende todo el rato es desvincular el oficio obstétrico con el concepto de violencia. Que al final es la presión que se ejerce desde el asego, ¿no? Sí. Claro. Desvincular el nombre.
Sí, lo cierto es que la violencia no se ejerce exclusivamente desde los obstetras, ¿no? Que también los anestesistas. Claro. A mí me han violentado en un paritorio el auxiliar que me llevaba en silla de ruedas. Te quiero decir que es algo estructural, es estructural y que afecta vertical. a cada una de las parcelas y los estamentos por los que tienes que pasar en todo tu proceso. O sea, es que al final, y es que además yo entiendo que en todas estas cosas, quien se lo tome como algo personal que va contra él, entonces es como, míratelo. Porque si entiendes que va contra ti es porque algo estás haciendo. Así es. Si tú entiendes que esto va contra ti, en algo estás fallando, aunque sea involuntariamente, da igual. ¿No? El incumplimiento, el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla, pues esto es lo mismo. Y el que tú no seas consciente que estás ejerciendo una violencia no quiere decir que no la estés ejerciendo y que no te puedas dar la oportunidad a ti mismo de pegarte un repaso y decir, ostras, pues este comportamiento o esta forma o este protocolo lo tengo que cambiar. De hecho, dos cositas. Mira, a nivel legal, Venezuela fue el primer país que legisló en LATAM. En América Latina nos llevan muchísima ventaja. Yo estoy en contacto con el movimiento en Argentina, en Colombia, en México. Somos muchas. Esto es a nivel global. Es algo ya acuciante que necesitamos resolver para, igual que otras mujeres con su lucha nos regalaron unos derechos de los que ahora disfrutamos, ahora nos toca, entre otros, resolver esto. Igual que, como comentaba, la mutilación genital, los matrimonios infantiles, hay que resolver aquí grandes temas. Pero bueno, pues este nombre en la ley es un pequeño avance, pero en España va todo muy lento. Hace un par de meses hubo una primera condena del Tribunal Nacional en Galicia. Vamos avanzando, pero de forma muy despacito. Y que era lo otro que te quería comentar, que era importante y ya se me fue, pero bueno, estamos terminando. Mirad, también quería contar una cosita, y es, junto con otra compañera, Isardil, coordino el grupo del Parto es Nuestro en la región de Murcia. Investigando sobre el tema, había descubierto esta asociación que me parece como súper interesante. Sí, el Parto es Nuestro. Y con perfiles muy interesantes, también merece la pena echarle un vistazo. Sí, el Parto es Nuestro para mí fue mis procesos, ¿no? de tomar conciencia de que había vivido violencia. Y en mi posparto fue muy útil el hecho de encontrar la web del Parto es Nuestro, encontrar esta asociación que lleva en España más de 20 años luchando por nuestros derechos reproductivos, que es una asociación de madres sin ánimo de lucro que tiene una red a nivel nacional y que ofrece desde asesoramiento legal a bibliografía, a grupos presenciales, que es lo que venimos a aportar aquí en Murcia, que no había, en Murcia nunca ha habido un grupo, y desde el mes de octubre lo estamos ofreciendo, nos reunimos mensualmente, por supuesto gratuito, y es pues un círculo de mujeres donde vienen tanto embarazadas con dudas y queriendo conocer, y también vienen mujeres que quieren compartir sus experiencias. Oye, qué interesante y qué gran oportunidad para las personas que están en ese el Parto es Nuestro, dos proyectos que hay que perseguir y seguir, chicas, informarse mucho y investigarlos, porque, como bien dice Silvia, entre otros muchos retos, generar esta comunidad en torno a la violencia obstétrica y trabajar y esforzarnos para conseguir erradicarla es trabajo de todas. Madres, no madres. Así es, instituciones importantísimos y profesionales que los queremos con nosotros. Son profesiones que requieren una grandísima vocación, son profesiones muy difíciles y no tienen que estar al otro lado. Tenemos que trabajar todas juntas, porque yo creo que al final perseguimos lo mismo, que es la salud y el bienestar. Claro, el bienestar. Entonces, si es el mismo fin, ¿por qué no? ¿Por qué no escucharnos? De hecho, Vulnerables tiene muchos objetivos y uno de ellos es ofrecer a los profesionales
que escuchen, pero que escuchen en muchos casos no como profesionales, sino como personas, como seres como humanos, hijos, que lo que somos como todos, hermanos, claro. como padres, como madres, y ahí pues lo vas a entender que es necesario avanzar. Mira, yo pongo un ejemplo que creo que se entiende muy bien, como cuando dejamos de fumar en los aviones, en los trenes, en los bares, que como sociedad avanzamos. Fue una toma de conciencia, estábamos haciendo algo que era nocivo para nuestra salud y que estaba absolutamente normalizado, y bueno, eso vino desde las instituciones, ¿no? que hubo un cambio de norma y tuvimos que avanzar. Aquí las instituciones no están liderando este cambio, somos la sociedad, somos las madres, las mujeres, pero a mí me parece que tiene puntos muy comunes, o como con el maltrato infantil, ¿no? Antes, que nuestros padres pues nos pegaban una torta porque éramos sus hijos y eso estaba bien visto, y ahora ves en la calle a alguien pegando a un niño y se te revuelve, pero hace unos años era lo normal, incluso a tu mujer, ya digámoslo. Entonces no tengamos miedo a aprender, a desaprender, a hacer las cosas mejor, y a que el amor sea... Al final estamos hablando de amor, de buen trato, de empatía, de escucha. Pues es que... Total. No se podía decir mejor. No. No se podía decir mejor. Yo creo que... Ya que llegamos... yo quiero saber qué es para ti imperdible, antes de terminar. Claro, siempre nos gusta saber el imperdible de... ¿Qué es para ti imperdible en tu vida? Imperdible para mí es lo que vivo cada día en casa con mi tribu, con mi familia. Yo antes era mochilera y viajaba por el mundo y buscaba grandes sensaciones, y desde que he creado mi propia tribu encuentro todo eso que iba buscando por el mundo, lo tengo en el desayuno, lo tengo en el cuento de la noche, en el dar tetas, en jugar al tren raya, yo qué sé. Lo que ahora mismo tengo un tesoro enorme, que es lo que es mi tierra, ¿no? Lo que me... ¡Jo, qué bonito! Qué maravilla. Muchas gracias. Pues nos quedamos gracias con eso. por venir, por regalarnos este ratito, por Vulnerables. Gracias, muchas gracias, porque es el principio de un fin. Y es importante, y urgente y necesario, así que muchas gracias. Yo voy a decir una frase que leí en tu web que me pareció chulísima y la veo así como bastante definitoria, que es: vulnerable ya es parte de la historia del feminismo, que me flipa. Así que yo por mí ya lo tengo todo dicho. Por mí también. Tú no tienes que agradecer a nadie. Yo he aprendido tanto con esta charla, porque era un tema que desconocía totalmente. Que vamos, me queda la cabeza así un poco ya express, así que tengo todo el día para digerirlo. Pues a dar las gracias a toda la gente que nos rodea. Sí, a la URED, a Circúbica, a Fundación Legado Humano, a la UMU, a Miriam, a Andrea, a Marina, a David, a Pedro, que hoy está con nosotros. A Pedro, siempre. Bueno, no pasa nada. Vale. Pues nada, gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima, Silvia, que seguro que nos volvemos a encontrar. Gracias, Mary, gracias, Rocío. Adiós.